A ver si tienen alguna pregunta o comentarios. Y, y también dar la palabra a Greg. Yeah, any questions or comments? Sí, This is an opportunity. algún comentario es una oportunidad para hacer que el esfuerzo continúe. Entonces, esto es esfuerzos de vacunación. En grande, hemos estado bastante bien aquí. La gente vamos a tener una actualización de COVID-19 después de esto. Es un largo proceso de una pandemia en todo el mundo. Entonces, los más recursos van a ser adecuados. Y solamente hay un poco de dinero que queda, y me parece que solo 200,000. Sí, entonces eso en algún momento, al 1 de abril, nada más tenemos que informarlo al estado que continuamos expandiéndonos y entonces nos van a ofrecer una carta para aclarar las fechas exactas. Entonces después vamos a pedir formalmente fondos adicionales para un proceso a través de una enmienda que llegaría desde la comisión para aprobación. Ok, gracias. Nada más quiero decir que los últimos 3, 4, 5 meses o 6 meses ha sido una eh, cosa masiva con la variante Delta y se ha acabado con nuestros recursos y nuestro personal y así es que me da mucho gusto que haya más recursos disponibles que nos ayuden a pasar al siguiente periodo con esta nueva variante Omicron que no estamos seguros cómo o qué tan transmisible o severa y qué tanto responde a las vacunas. Entonces, es muy bueno tener recursos o oportunidad para recursos adicionales para poder responder efectivamente durante los siguientes meses. Sí, quiero reconocer una enmienda futura del contrato para discusión el día de hoy. ¿Alguna otra cosa? Y estoy en apoyo y estoy reconociendo esto, entonces ambos están afirmando con la cabeza, entonces sí, ok, gracias, muchas gracias. En este momento, el objeto 20, actualización sobre COVID-19. Esta es una de las cosas que tenemos que reconocer aquí. A veces se pasa de 20 minutos a 1 hora y tenemos de qué hablar. Es la Junta de Comisionados, es el valor que tenemos que dar el mensaje más amplio posible para hablar acerca de la atención lo más posible. Esta es la intención, pasar por esto, los faxes, los mensajes de hoy y vamos a terminar antes de la temporada de fiestas en este momento. Tenemos aquí algunas personas en persona hoy. El doctor Conway, el doctor Fossen. Mi esposo estaba jugando en la nieve ayer. Todos estábamos la nieve. Y me parece que tengo un cepillo de ventanas en mi coche. Creo que mi esposa tiene. Yo tengo uno grande. Yo tengo dos. Pero va a ser nada más en un momento. Se lo voy a pedir. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la actualización de COVID. Esto va a ser también en Facebook Live Stream y con una intérprete disponible. Buenos días, comisionados. Vamos a ver cómo esto funciona. Entonces, no sé cómo regresar. No sé cómo. Ok, aquí está. Bien, entonces, para las actas soy George Conway y está el doctor Richard Fawcett, oficial de salud,
y vamos a dar una actualización y Crystal Sully está disponible en línea y ella está involucrada en la sección de vacunación. Gracias, George. Gracias, Crystal. Ok. Entonces voy a pasar la palabra cuando pase a su sección. Entonces, después de una larga búsqueda, hemos visto eh, importantes reducciones del número de casos, pero ciertamente no donde nos gustaría estar. En la última semana tuvimos como 24,000 casos o como 50 casos por día. Estas son buenas noticias. Estas son las muertes de COVID. Esto tiene un récord y la explicación. Entonces, lo azul es lo que las personas edad alta de OHS, pero lo más importante para lo que poner atención es las personas que llegaron a su vacunación en noviembre, y esto es porque ha habido una búsqueda en todo el estado. La OHS estaba atrasado en pasar la información y son datos importantes en esto, que son las barras grises, y tristemente seguimos teniendo muertes en el condado de Deschutes, pero el impacto ha sido entre 50 a 51 en septiembre, 30 en octubre, y, eh, eh, con un intervalo en que los hospitales estaban muy llenos, estábamos en crisis. En noviembre hubo una importante declinación hacia 9 y después en diciembre hasta ahora son menos de 5. Entonces definitivamente esto es mucho menos de gente en el hospital. Quisiéramos mucho ver los números bajar mucho más y mucho más rápidamente de lo que ha sido, pero la preocupación más grande inmediata es la capacidad hospitalaria, que ciertamente estamos mucho mejor que como estábamos hace 2 o 3 meses. Disculpe. Ahora, los rangos son más altos entre los adultos jóvenes. Como pueden ver, hay dos datos aquí. Las barras azules es el número de casos en el último mes, en las últimas 4 semanas por grupo por edad. Como pueden ver, el número más alto de esos casos es de las personas de 30 a 39 años de edad. Y la línea gris es que los adultos jóvenes 20 a 29 están igual que los de 30 a 39. Desafortunadamente todavía vemos algunos casos en niños, especialmente entre 5 y 11 años, pero ya estamos avanzando bastante en vacunar a estos niños en edad escolar. Entonces esperemos que esto baje la próxima vez. Otro marcador que seguimos es muy importante en interpretar nuestros rangos de casos. Es el número de pruebas que se han hecho que son positivos. Y como pueden ver, el número de pruebas son las barras altas, las barras oscuras abajo son los positivos, y lo que está desplegado con la línea punteada. eh, en los últimos par de meses hemos tenido un máximo de 15% de pruebas positivas, y ahora es solo 7%. Entonces esto también refleja un- una declinación en la frecuencia de COVID en la comunidad. Como se puede ver, las señales que seguimos revisando en Redmond y que no han bajado mucho, que todavía hay un residual de infecciones en la comunidad muy importante. Tenemos el último número de casos de gente vacunada en los hospitales, cuál es el más alto, si ese número ha bajado como al 30%. Yo creo que se está estable, menos de 30 ahora, y no ha continuado aumentando.
Entonces, como el 30% menos, está abajo del 30%. Yo creo que nuestros datos es similar. Ahora, comisionada de particular, que tiene preguntas particulares sobre. Tenemos aquí al doctor Fawcett con nosotros que va a hablar un poco acerca de cómo se ve el panorama. Gracias, Fawcett, por venir aquí hoy. Sí, gracias por invitarme. Me da gusto, me da gusto verlo. Bueno, quiero hablar básicamente acerca de qué hacer para nuestro anticuerpo monoclonal, y esto es algo que va a estar disponible en las próximas semanas o quizás esperando para enero. Entonces, la ventaja de tener el antiviral es que vamos a poder desplegar el tratamiento más rápido y más eficientemente. Uno de los grandes retos para la terapéutica para COVID-19 es que primero casi siempre es más efectivo cuando se trata al principio, mientras más al principio se haga es más efectivo el tratamiento, y luego todos los tratamientos que tenemos son intravenosos o subcutáneos, la mayoría son intravenosos. Entonces básicamente mientras más alta es nuestra búsqueda en el central en Oregon Central, hemos visto como más de 75% de esos casos eran elegibles para tener terapia monoclonal que no tienen que tener oxígeno ni ser hospitalizados si se tratan temprano. Ha sido muy difícil porque es muy difícil darle infusiones a 75, 80 personas al día. Entonces, estamos esperando que se pueda hacer esto. Uno de los puntos que se ha hecho recientemente es que quizás la efectividad no es tan bueno como en el primer estado. El aumento no ha sido como en los primeros estudios que mostraron, pero todavía se tiene que ver qué tan bien se desempeña el enfoque para la dinámica en cuanto a la persona que tiene el virus, para la severidad con este. Entonces, podemos pasar a esta primera imagen. Gracias. Entonces, uno de los otros estados de la terapia hablan que antes eran esteroides de cortisona. Eso no es un tratamiento específico. Primero se empieza intravenoso. Cuando es más severo, es el primer antiviral eh, que para COVID-19 es nada más intravenoso y es mucho más efectivo para enfermedad de COVID-19 leve o moderada. Siguiente imagen. Entonces, los indicadores del molnupiravir es para tratamiento de infección de COVID-19 leve o moderada para personas que tienen muchos de los pacientes que vemos en las clínicas, en las salas de emergencia, tienen más moderado, quizás 5 o 6 factores de riesgo de avance. Entonces va a haber muchos pacientes que van a ser elegibles para este tratamiento. Yo creo que va a haber, en 5 días van a elegir una dosis de 800 miligramos y debe ser administrada en 5 días, dependiendo de los síntomas. Entonces el tratamiento tiene se desea que sea una efectividad máxima de este medicamento. No hay interacciones con, con nada renal o hepático, y se tienen que tomar con o sin comida. Y dijo que son 5 días de síntomas. Sí, creo que es muy importante saber. Gracias. Entonces aquí están los datos que muestran la eficacia en las pruebas. Si ven la gráfica del lado derecho, gris, el tratamiento de molnupiravir trató a 53 pacientes, y pueden ver
el rango de hospitalización contra muertes fue, y la barra del lado derecho gris es placebo, entonces de 377 pacientes, hubo 53 pacientes que progresaron a la hospitalización o muerte, pero con el molnupiravir solamente 28 de 385 pacientes avanzaron hacia la hospitalización o a la muerte. Entonces, basado en la reducción de alrededor del 50%, esto es bueno, va a ser apropiado para esto. Y solamente, por cierto, este estudio que se hizo en el verano, donde la reducción fue mucho menos de 50%, como 30%, y no es claro si hubo alguna diferencia entre los dos estudios con los pacientes. Hay alguna teoría de que quizás en el segundo estudio había una variante Delta que pudo o no haber sido esto tan efectivo para la variante Delta, entonces no sabemos, pero esto sería algo avanzado para terapéutica para COV2 COVID-19. Eso es lo que quería mencionar hoy. También quisiera decir que hay otro antiviral que va a estar disponible, que puede ser que sea mucho más efectivo, 85-90% efectivo para evitar hospitalización o muerte de Pfizer. Entonces, estamos esperando tener más información sobre esto y aprobación del FDA. También no tengo ningún detalle acerca de el número de o de los efectos secundarios, pero vamos a ver más en el futuro. Gracias. En la solicitud para la medicina de Pfizer se mandó esta semana, entonces probablemente se va a considerar muy pronto. La otra cosa, no sé si se habló acerca de los efectos secundarios, que quizás es mejor que puede ser que haya una precaución para pacientes embarazadas o para pacientes más jóvenes debido a la acción que tiene, induce al virus a hacer errores en cómo se replica en el RNA, entonces al nivel genético, entonces para pacientes más jóvenes, que alguien que está creciendo o podría tener más efectos secundarios que pudieran tener que ver con saturación. No se sabe bien, pero creo que sé que no está recomendado para pacientes de menos de 18 años o para mujeres embarazadas. Gracias. Quisiera yo solo preguntar también, gracias por toda esta información acerca de terapias. Yo tengo una preocupación que me queda de la pandemia al principio de la disponibilidad y accesibilidad. Si pueden hablar un poco acerca de esto, de cómo una persona que tiene COVID, qué tan fácil es para esta persona acceder a estas terapias, cuál es el costo, o si tiene que ir, ah, cómo se lo recetan a esas personas. No sé los detalles exactamente, pero me parece que la intención para esto es que sea más fácil que tengan esta terapia. Entonces, al principio va a estar disponible a través del Departamento de Salud. Estamos poniendo una solicitud de 50. mm, mm, eh, Creo que no va a haber ningún costo al principio y realmente debe ser mucho más accesible que porque es algo que se lleva, usted toma en su casa por 5 días, pero en cuanto a suministro, mientras tengamos más casos por día y solo tenemos 50 por día, no sé realmente la respuesta. Yo creo que mucho tiene que ver con el desempeño. Lo que parece ser pacientes que no tengan que regresar al hospital o que les alivien los síntomas bastante rápido. Yo creo que debe estar bastante disponible, pero en este momento no se sabe. Es una muy buena pregunta. Hay un plan eh, eh, de producción de Pfizer, los datos anticipados para que haya una distribución en todo el mundo para marzo. Entonces esperamos que la preparación esté
disponible y aprobado en algún momento en enero, pero la producción en gran escala, esto es realmente para que las personas puedan evaluarse y su diagnóstico y que inmediatamente se pueda tomar. Eso va a ser una forma de cambiar el juego completamente para, sobre todo ahora con la variante Omicron, que tiene una transmisión muy rápida, pero con muchas cosas desconocidas, que pueden tener cierta resistencia parcial a la vacuna. Entonces, lo muy útil de esto es que los dos antivirales es que trabajan internamente con las interacciones reproductivas del virus con las células y esto nos espera que se bloquee con los antivirales, incluyendo este. Y el reto de las terapias inmunológicas y las vacunas siempre depende del reconocimiento de la proteína. Y ahí es donde vemos variaciones en las cepas. El mecanismo aquí en el que involucra que no involucre la proteína, la estructura de la proteína para nada. Entonces esperemos. Y ahora otra pregunta que tiene que ver con pruebas y las diferentes variantes, cómo hacemos las pruebas genéricas para las diferentes variantes. En las pruebas, en el mecanismo de pruebas, se hace un sensor de proteína en una membrana que es la cosa principal de la prueba genérica para esto. Entonces, eh, pero es posible que se pierdan ciertas variantes debido al tipo de prueba. Entonces, el Estado está haciendo pruebas serológicas para Omicron, para especímenes en el área de Portland. Entonces, les pido una disculpa, Crystal, que no la presenté antes porque no la podía ver en la sala y no sabía, pero ella es nuestra supervisora de operaciones de vacunación. Cristal, hola, George, buenos días, comisionados. Yo sé que voy a tratar de hacer esto rápidamente, esta actualización. En términos de nuestro volumen de vacunación semanal, estos son datos que estamos rastreando desde el principio del verano y lo que muestra, pueden verlo amarillo hasta arriba, son las dosis de vacunas que se han administrado por los servicios sanitarios del condado de Shute y los anaranjados son en las farmacias y las clínicas. Entonces, en general, las vacunas se proporcionan 10% del total y hemos estado más arriba por una variedad de razones que las farmacias han podido estar tanto con la demanda. Entonces, las personas de 16 a 17 años han podido tener la vacuna de COVID 6 meses después de su primera dosis, entonces ya están igual que y les recordamos que los padres no tienen que acompañar a sus adolescentes. En Oregón, personas de 15 años o mayores pueden consentir su vacunación. Lo que sigue, siguiente imagen. Esta imagen es solamente para dar un poco de una vista general de lo que hemos hablado ahora. Las personas de 15 años o mayores que de 5 a 11 años que pueden tener. Las personas 5 a 11 años para su segunda dosis, lo único que se refleja aquí es para estos miembros de la comunidad que pueden tener, que tienen comprometido su sistema, entonces pueden calificar para un refuerzo. Las opciones de vacunación para pediátricos. Esto es para el grupo de 5 a 11 años. Hay varias opciones en la comunidad. Entonces, el OHA en los fairgrounds del condado de Shute tienen vacunas para
para la gente. Van a estar cerrados del 23 de diciembre al 3 de enero para las fiestas, entonces nada más estén al tanto de esto. El condado de Deschutes está en asociación con los distritos escolares para ofrecer vacunas pediátricas para aquellos que no puedan o que por cualquier razón no tengan la capacidad de viajar al sitio de OHA. Y la primera clínica esta semana estuvo muy bien y los PCPs de la comunidad en los distritos escolares han hecho un muy buen trabajo de tablero para ver dónde están disponibles las vacunas. Entonces pueden revisar ese tablero en el sitio web. Siguiente imagen. Y después también tenemos nuestras clínicas pop-up de la comunidad que están disponibles. Entonces la población en general, la siguiente que tenemos proporcionada es en La Pine y en Redmond. Y las personas pueden acceder en la página de vacunas para ver dónde hay disponibilidad para ambos. Y también tenemos un contratista que para abordar a ciertas personas, poblaciones vulnerables que pueden ir a ellos en lugar de que tengan que esperar que puedan venir con nosotros. Y eso también ha tenido un gran éxito. Eh, también con la Asociación de la Comunidad Latina. La siguiente imagen. Y si alguien tiene dudas, aquí están las preguntas frecuentes de nuestros sitios web. Y luego, en términos de pruebas, tenemos pruebas PCR sin costo rápidas en Redmond y Bend, y no se necesita tener seguro. Entonces están buscando esto, pueden ir al sitio web para ver las horas, los horarios. Muchas gracias, Crystal, por la información sobre vacunación y pruebas. Ahora, solamente para cerrar, antes de irnos a las fiestas del invierno, le queremos desear a todos una temporada de fiesta saludable. Las recomendaciones que tenemos, si tienen sus vacunaciones y sus refuerzos, sugerimos que se hagan pruebas antes de viajar y sí, que se queden en casa si se sienten enfermos. Por favor, consideren hacerse pruebas este año mucho más que el año pasado. Está mucho más disponible. Hay pruebas kits que pueden solicitar para hacer sus pruebas en su propia casa. Aunque la precisión de estas pruebas no es tan exacta como las otras. ¿Cuál es el porcentaje cuál es la precisión de estas pruebas, las que se hacen en 2 horas? Bueno, de hecho, depende del tipo de prueba. El que estamos proporcionando en los PCR rápidos es la misma precisión que las otras. Las pruebas que se hacen en su casa son similares en sus membranas y se manda, ese también son PCR y son bastante precisas, pero algunas de los kits de pruebas que están disponibles para son los que llamamos pruebas laterales, y esa tiene ciertas limitaciones en cuanto a su precisión, pero es ciertamente mejor que si alguien tiene síntomas, es bastante bueno para detectar el antígeno, pero si no, entonces vamos a depender, si no es sintomático, vamos a depender del curso de la infección. No es tan sensitivo o específico como las otras pruebas PCR o la PCR rápida y otras pruebas que otros proveedores proporcionan, como esas son diferentes PCR que pueden ser rápidas.
Y después, continuando con las recomendaciones, una muy importante es tratar de elegir espacios al aire libre cuando sea posible. eh, no quieren provocar un incendio por propano, pero queremos también, nuestros visitantes son muy buenos. Una de las medidas importantes es que puede ser que deba estar un poquito más frío, pero si van a estar al aire libre, que mantengan esta ventilación circulando, aunque no esté tan cálido. Y me parece que eso es todo para la actualización. Entonces, eso nada más para, queremos endosar estas recomendaciones de la temporada de fiestas y no sé si los demás comisionados tengan algo más para reconocer. Sí, yo realmente creo que debemos de enfatizar estas precauciones y también el uso de cubrebocas. Y conforme estaba usted haciendo su presentación, doctor Conway, eh, yo ciertamente noté que probablemente hemos llegado a nuestras 200 muertes por COVID en las últimas semanas en el condado de Deschutes. Y yo creo que es importante para todos que sepan que tomó desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021 para llegar a los primeros 100 muertes, casi un año y medio. Y solamente en el curso de 3 o 4 meses tuvimos otras 100 muertes, lo que muestra la severidad de la variante Delta. Y como escuchamos de los datos de las aguas, todavía hay bastante COVID. Entonces es muy importante que la gente tome seriamente el COVID y que evitemos la propagación y las infecciones entre nuestros amigos y familia. Entonces, como dije, hay apoyo para la comunicación de prensa para fin de esta semana, antes de las fiestas, porque si no, ya va a pasar a las Navidad y el año que entra. Sí, en, do- en el Día de Acción de Gracias, yo estaba pensando si cómo estaban nuestros números, que el más alto por la población. Sí, ¿cómo llegamos en? Yo creo que estábamos fuera por el clima. Sí, no sabemos si eso fue por el Día de Acción de Gracias o si fue porque hubo más gente que se estaba haciendo pruebas porque tuvimos un número de casos en la siguiente semana. Entonces, hubo un aumento modesto en la siguiente semana. Bueno, me da gusto ver que nuestros números han bajado a 50 por día. Se siente mucho mejor que los 800 que teníamos unos meses antes. No, sí, pero hay que recordar que los aumentos, las diferencias que hemos visto en otro tiempo, podemos llegar a 10 por día. Entonces todavía podemos bajar. Y habíamos bajado bastante antes del arribo del Omicron. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. And we'll get a draft press release to you next Y year. vamos a hacer también un comunicado de prensa de la gráfica. So switching gears, our last item for our morning session is American Rescue Plan funding update. And the topic today is affordable housing. There's a